Bueno, buen día de nuevo, por si acaso. En el día de hoy lo que les quiero presentar es el tema de la presidencia de Ilía, los años 60, y cómo es que se produce el derrocamiento de Arturo Illia. Es un presidente que, bueno, lo que está escrito acá habla más o menos por sí solo. Arranco por este lado de acá. En las elecciones del 63, cuando él llega al gobierno, las elecciones en esa época era a modo indirecto, ¿sí? Ustedes este año, si van a ir a votar, son mayores de 16, así que pueden ir a votar voluntariamente. Vieron que ustedes entran en un cuarto oscuro, agarran un papel, lo meten, listo. Eso es un voto directo, vos votás al candidato que vos querés. Hasta 1994, yo tenía 10 años, cuando fue la reforma constitucional, las elecciones eran a modo indirecto. Uno elegía un colegio electoral, el cual ya se sabía por qué candidato estaba pronunciado. Es como decir, yo voy a elegir a Dante, que su favoritismo va por el lado de Arturo Illia. Entonces, pum, listo. ¿Sí? Mientras más colegios electorales vos vayas acumulando, más posibilidades de ser presidente sí vas a tener. En esta época, Illia tiene solo el 25% de los votos. No le da a esa mayoría de colegios electorales que se pronuncian. Entonces, tiene que empezar con acuerdos con partidos minoritarios. Pequeño detalle, acá uno de los partidos minoritarios que participa es Aramburu. Ese que hizo el golpe en el 55 y sacó a Perón, ahora se presenta a modo democrático. Hace un partido político, se presenta y es la tercera fuerza, digamos, con la cual tiene que acordar Illia. El peronismo está proscripto todavía, así que la segunda fuerza es la Unión Cívica Radical Popular de Ricardo Balbín. O sea, el tipo no tiene que hacer acuerdos políticos con partidos minoritarios. No tiene quórum en el Congreso y no tiene apoyo. Ni de Balbín, que es de su propio partido, de la UCR, ni del peronismo, ni de los militares. O sea, tu margen para moverte es mínimo. ¿Sí? Mínimo a la mínima expresión. Me muevo para acá, sí se puede llegar al poder. A ver, pero internamente empieza a haber cierto clima, digamos, de reactivación económica. Pero este es producto de, si vos apagas la fábrica y te vas, cuando vuelvas, la prenda no es que empiece ya a haber activación económica. Tarda unos años en empezar a repuntar la economía, ¿sí? En el primer año vas a pérdida porque tenés que pagar continuamente por ahí algún crédito con el cual compraste mercadería y después de 2 años por ahí la empresa empieza a ser productiva, es decir, que empieza a ser, digamos, que en vez de saldo negativo ya empieza a tener ganancia. ¿Bien? La mayoría de las industrias argentinas, recordemos que desde 1955 para acá, todas las que fueron peronistas fueron intervenidas y sacados los gremios, todas las que fueron de algún bien, digamos, que pueda ser importado, se le importaba y como era más barato ya empezaba a generar alguna crisis porque la máquina que tenía instalada, como decíamos, si bien la capacidad fue ociosa en este momento, también tenemos máquinas obsoletas. ¿Sí? Ya estamos hablando de máquinas que de 1940 a 1960 son 20 años de uso. Así de rápido como ustedes cambian los celulares, también debería actualizarse la maquinaria industrial. No les digo una vez cada 5 años, pero la innovación tecnológica en toda industria es lo que permite estar a la vanguardia. Es lo que te distingue entre ser Apple o ser, no sé, a ver, ahora volvió, pero Soul o Nokia en su momento, que había desaparecido. Entonces alguien compró el nombre de Nokia y lo volvió a reflotar, nada más. ¿Sí? Otros condicionantes, digamos, es este: no se somete a la voluntad del FMI. Cada vez que sube un presidente democrático y como hay deuda que pagar, el FMI siempre pone el mismo condicionante. Tenés que ajustar en salud, educación y seguridad. Decís, qué bueno. De nuevo, la política nunca se ajustó, Yo voy a seguir buscando esa parte, a ver si en el sector del presupuesto político, o sea, del legislativo, haya ajustado alguna vez desde 1955 hasta el 90. Voy a analizar primero 40 años. Lo dejo como investigación pendiente, hipótesis. Pero no dejo el recordatorio también porque después me olvido. Por eso pongo acá sube la producción industrial. Pero claro, como les digo,
si la fábrica estaba apagada y se prende, parece que se está recuperando. Pero es un puntapié inicial. ¿Sí? Hay una buena cosecha. Eso siempre en un país agroexportador dependiente como Argentina es algo bueno. Por otro lado, lo que genera y al subir es revisa los contratos petroleros firmados por Frondizi que iban en contra de la ley petrolera argentina, entonces los anula. Ahí ya tenemos alguien opuesto a todo este nuevo presidente. Van a ser todas las multinacionales del petróleo. ¿Sí? Todas esas que lograron entrar por Frondizi y empezaron a explotar petróleo le dicen, esto ya no es tuyo, pertenece al Estado Nacional. Perdón, yo hice una inversión acá, ¿quién me la devuelve? No, nadie, entraste de modo ilegal. Algo ilegal no se te devuelve la plata. Fin. ¿Sí? Y un detalle que menciona el libro que está bastante interesante es en la ley de medicamentos impulsada por el ministro Oñativa. Una junta, digamos, del Ministerio de Salud se pone a revisar los precios de producción de los medicamentos y descubre que el costo de producción, por ejemplo, era así de bajito, pero las ganancias por esos medicamentos eran hasta 15 o 20 veces más. Era como decir, si una pastilla de Tafirol te salía $1, cuando te la vendían en la farmacia, porque se vendían en farmacia las cosas antes, ahora también, pero hace poco ibas al chino y decías, fuera Tafirol, sí. O algún supermercado barrial, hola, sí, tenés un... ¿Eso? Sí, vamos. Cuando terminabas de comprarlo en la farmacia, en vez de salirte por ahí, si salía $1 de costo y te lo vendían a 3, te lo vendían a 25. O sea, che, pará, pero es un analgésico para la cabeza. Empezaron a regular, digamos, los precios para que sean accesibles a la población. Apenas iría a ser derrocado, esa ley va a ser derrocada por los grandes laboratorios nacionales e internacionales. ¿Sí? Ya lo que menciona el texto es que hasta el 2002 no va a haber otra nueva ley de medicamentos parecida, que es la que en su momento impulsó el ministro de Salud en el 2002, que era Ginés González García, ¿sí? Con la ley de medicamentos genéricos, que uno podía ir a tu médico y decir, en vez de ponerme una marca, poneme la droga genérica que me estás recetando, y cuando vas a la farmacia, el farmacéutico te puede poner todos los medicamentos disponibles diciendo, este sale tanto, este sale tanto, este sale tanto, y todos tienen la misma droga. Y queda en vos en elegir cuál querés. Si el más caro del laboratorio, no sé, Rocher, o si querés el de Doctor Ahorro, que te puede salir más barato. Que hay el rumor de que parece que Doctor Ahorro pertenece a ese ministro de Salud. Sí. A verificar. Bien. O sea que sigamos sumando oposición. A nivel interno tenemos banqueros empresarios del sector rural. Rarísimo que el sector rural esté opuesto si tuvieran cosechar récord. Pero los años 60, ahora vamos a ver este lado, no se preocupen, son un clima muy particular. ¿Sí? Empieza a haber inestabilidades sociales, ¿sí? Que internamente van a seguir cuestionando, como les digo, sin ningún tipo de apoyo y quórum. El presidente está como dentro de una caja, no tiene capacidad de margen para moverse. ¿Sí? Es como cuando ustedes juegan al fútbol y tenés un excelente defensor y vos querés hacer el gol y no puedes moverte, te marca continuamente, te presiona, te empuja, y decís, en algún momento le querés tirar un pedazo a la boca al estómago para... si te reíste porque lo hiciste. Cosa de decir, bueno, lo distraigo de algún modo, no sé, me quedo de espalda y tiro la pelota para el costado y queda otra con el gol, no está. Pero bueno, tanto banqueros, empresarios como el sector rural empiezan a decir, no hay clima para invertir. Ya vamos a ver en qué se paran para decir esto, ¿sí? Los años 60 a nivel mundo están dejando algo bastante interesante, que es crisis de los misiles de Cuba, ¿sí? O sea, Rusia quiso... Estados Unidos pone misiles en Turquía, Turquía está en la parte sur de lo que es la Unión Soviética, o Rusia, y como que te apunto acá y en 15 minutos te queda un misil en Moscú. Mira vos, entonces Rusia le lleva misiles a Cuba. Cuando detectan esto dicen, pará, vos podés tirar también los misiles al mismo tiempo que yo. Hay una crisis en el mundo occidental, empiezan a ver de que esto se puede ir de las manos, si alguno toca el botón rojo, explota medio mundo, sí, medio mundo occidental capitalista, el resto
tercera posición, no pasa nada. Pero ahora vamos a ver cuando vayamos a ese lado de los años 60, es muy interesante. Pero lo otro que rescato, digamos, de la presidencia hoy día, que está buenísimo, es ley de salario mínimo vital y móvil. ¿Sí? Esta ley sigue vigente al día de la fecha. ¿Sí? Todos tenemos un salario mínimo vital y móvil que se garantiza que cualquier argentino que tenga un trabajo registrado en blanco y en modo de dependencia, es decir, que tenga un jefe, tiene que garantizarte un mínimo, por ejemplo, creo que hoy es de 35.000 pesos. Dicen, qué bajo. Yo siempre me acuerdo cómo es porque es, por ejemplo, es el 10% de lo que puede llegar a ganar un diputado. Sí, a mí me sigue siendo ruido que se reúna un empresario, un gremialista, un diputado y digan que ganen el 10% de lo que gana. ¿Por qué? Si ese mismo 3 sectores te dicen, che, pero la canasta básica es de 80.000. No te digo que pongas en 80, porque siempre está cuando tengan algún trabajo, o alguien de acá trabaja en relación de dependencia, tiene algún jefe, te pagaban en blanco. Bien. El recibo de sueldo, si lo analizás, vas a ver que tenés componentes que te dicen no remunerativos. ¿Sí? Eso quiere decir que el día de mañana no aportan a tu jubilación. Pero te ayuda a uno, es chupar un huevo, está bien. Perdón lo poco académico de esto, bueno, pero al ser no remunerativo no aporta a tu jubilación. Es plata ahora y el día de mañana la jubilación es esta. Dicen, uy, pero todo lo que yo ganaba, dicen, no. Todos los soles tienen componentes no remunerativos. Es el mejor modo de ahorrar plata en jubilaciones a futuro. Es una hija de gigante, lo digo así para que después no me censuren el video. ¿Sí? Pero ocurre. No digo que esté bien, digo que ocurre. ¿Sí? Ahora, me sigue generando ruido, digamos, en el sentido que una persona que gana 10 veces lo que gana un empleado diga, no, bueno, pero que él gane esto de base, más no remunerativos, bonus adicionales, etcétera, puede llegar a la canasta básica. Es decir, no, tendría que ser al revés, subí un poquito más el piso. Dicen, no, porque el salario genera inflación. ¿Cómo? Pero eso lo dicen los liberales, no lo decimos. Bueno, lo dejamos ahí picando para épocas de elecciones. Hay algunos sectores económicos, hay teóricos, digamos, económicos, economistas que sostienen que la suba continua de salario genera inflación. Todo depende de la postura que se ponga. En una economía inflacionaria, aunque no subas, ¿sí? Aunque no subas los sueldos en una economía inflacionaria como la Argentina, va a haber inflación. Por algo sencillo, factor dólar. Sube el dólar, como sube el dólar, va a subir el combustible. Como sube el combustible, sube la electricidad. Ya está. Ahí va. Pensemos algo sencillo. Las industrias, ¿qué utilizan para producir todo lo que nosotros utilizamos? Petróleo, energía, pop, subió el precio. Ya está. ¿Cómo llega la carne a la carnicería de acá, las verduras? ¿Cómo llega todo a la capital? Nafta, transporte, subió el transporte, sube el precio. O sea, por más que digan algo que pasó en la historia argentina, después de acá, de Iglía, se van a congelar los precios, se van a congelar los sueldos por el periodo de 4 años. Es decir, durante 4 años ustedes van a ganar lo mismo, pero los precios están liberados al mercado. Ya lo veremos, spoiler. ¿Bien? Pero es interesante que en términos de la sociedad empiezan a decir que Iglía es totalitario por controlar los medicamentos. Y esta ley de salario mínimo vital y móvil, dentro de los sectores que no apoyaban, decían que tenía un efecto inflacionario, porque era como si yo regulo cuánto puede subir tu precio de sueldo, puedes regular el precio. Como verán, en la economía argentina no hay nada nuevo bajo el sol porque es algo que hoy ocurre. Sigue habiendo, no digo que esté mal, esta ley sigue vigente, sigue habiendo intentos de controles de precios, sigue habiendo intentos de poder regular todo este descalabro que se genera en la economía argentina. Pareciera que no hubiera nada nuevo bajo el sol. ¿Sí? Los libros de economía parecen ser siempre del mismo modo redactados. Si controlas los precios en el largo término, terminas generando inflación. ¿Sí?
Y para eso giro para este lado. No se va a ver nada. Bueno, después lo subo a la foto. El contexto internacional de los años 60 es el siguiente, a nivel mundo. Guerra de Vietnam. Es la primera guerra que Estados Unidos va, es la segunda guerra, perdón, que Estados Unidos va a perder después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? La guerra de Corea obtiene un pacto de caballeros de me retiro con éxito. No, es empate o ganás. Si te retirás con éxito, estás perdiendo. Martin Luther King a nivel mundo empieza todo un movimiento interno en Estados Unidos de el Black Power. Sí. Okay. Dale. Ok. Digamos, como verán, en los 60 ya ocurría algo que pasó hace 2 años con Black Lives Matter, sí, en Estados Unidos, cuando a una persona afrodescendiente lo tenían contra el piso y decían no puedo respirar, me muriendo. Ya en los años 60 había empezado eso. Hay un buen documental de Netflix que habla sobre estas cuestiones, de que hay chicos de su edad en Estados Unidos que están diciendo, no, tenemos que ir ahora, esto que lo otro. Y había una persona como más o menos nació en los 60 y decía, flaco, pará, nosotros ya luchamos por esto, tenemos que ir de a poco, pero ahora quiero mantener mi empresa, quiero mantenerla abierta, vos lo ves para mí, hace esto. Pero no, profesor, nosotros estamos empezando, lo estamos haciendo ahora y vamos bien. Lo mismo decíamos nosotros en los 60, y pasamos por Martin Luther King, las banderas negras, por el boxeador que era Muhammad Ali, que fue un ícono de la cultura negra, ¿sí? Se opuso a ir a la guerra, fue preso, salió, fue a pelear al África, digamos, con una pelea de boxeo icónica, fue tremendo. Y lo más loco de Muhammad Ali es que su nombre era Cassius Clay, pero se transformó al Islam y asumió el nombre, digamos, que le correspondería en esa religión. A nivel mundo ocurren un montón de cosas muy interesantes en los años 60. Por un lado, movimiento hippie, el mayo francés. Hay un historiador argentino que dice es preferible un mayo francés que un julio argentino. La dejamos ahí picando. Y después lo otro que también hace ruido es teología y la liberación. ¿El mayo francés? Para los años 60, en París, en la Universidad de la Sorbona, se empieza un cuestionamiento a toda la currícula, digamos, de estudio que hay. ¿Sí? Las universidades tienen que actualizarse continuamente en los planes de estudio porque el mercado lo demanda, ¿sí? Porque la sociedad lo demanda. No puedes estar enseñando algo de 1900 en 1960. Ya pasaron 60 años y de 1900 a 1960 hubo unos cuantos avances científicos, tecnológicos, ¿sí? Están por llegar a poner una persona en la Luna, están por hablar de satélites, están por hablar de energía atómica, te tiene un centro ahí de lo que quería que hablemos, de avances científicos en cómo la energía atómica puede ser utilizada en la medicina, pero las universidades, si no se actualizan continuamente, empiezan esos ruidos de pasillos estudiantiles que reclaman las reformas, ¿sí? El reclamo de reformas terminó en la toma de la Sorbona, ¿sí? Fue desalojada a los golpes y a los palos. En YouTube hay videos muy crudos, pero muy buenos, de cómo la policía francesa terminó haciendo esto. Paréntesis, chiquilines. En 1960, si mal no recuerdo, todavía estaba Charles de Gaulle. Charles de Gaulle es el general triunfante francés de la Segunda Guerra Mundial. Lo verifico después, porque yo recuerdo que de Gaulle estaba dando vuelta en esta época ahí, pero no me acuerdo si estaba en el gobierno, no. Así que después lo verifico. Pendiente, me lo dejo ahí. Y por otro lado, a nivel internacional, lo que ocurre es teología y la liberación. La Iglesia hace el Concilio Vaticano II y decide también decir, bueno, tenemos que empezar a ver qué posturas tomamos frente a este nuevo mundo bipolar, que es capitalista y que es comunista. Hay cierto sector de la Iglesia que plantea abrirse hacia el lado marxista y ver de que haya, digamos, lo que se denominaría hoy en Argentina como curas villeros o
Carlos Mujica es un gran impulsor de esto, digamos, o curas que realmente militen con las personas de abajo, ¿sí? Que no sea esa iglesia conservadora desde el populus, ¿sí? Desde el baldaquino de la iglesia adentro, que sea una iglesia de acción, que no se distancie de las personas a las cuales tiene dentro de su rebaño, digamos, como dicen en la iglesia. Hay ciertos problemas entre la iglesia porque hay sectores conservadores que dicen no hay que abrirnos al sector marxista, otros que sí. La cuestión es que también es tomar una alineación, decir, mirá, o nos ponemos de este lado y hacemos ciertos avances, o nos ponemos de este otro y quebramos a la iglesia. Es un cisma interno muy, muy importante, ¿sí? El Concilio Vaticano II termina diciendo, bueno, somos una iglesia que tiene que llegar a la gente, ¿sí? No puede ser que estemos dentro de la iglesia y chao, porque iglesia no es el edificio, ¿sí? Iglesia es una palabra que viene del griego, que es eclesía, que es la unión de las personas. Entonces, es como, por ejemplo, lo que nos pasó nosotros con la pandemia. Saquen el edificio este. ¿Dejamos de ser Nicolás Avellaneda? No. Si tiran una bomba acá y dinamita en el colegio, nosotros al día siguiente vamos a seguir viniendo acá, vamos a agarrar 4 ladrillos, nos vamos a sentar y vamos a seguir diciendo, somos el Nicolás Avellaneda, ¿sí? La iglesia lo que se viene a cuestionar para esta época es decir, la iglesia, somos el edificio, somos nosotros las personas que estamos sacando la misa o somos todo el pueblo. Somos todo el pueblo. ¿Y cómo está el pueblo? Y asimetrías sociales disparadas para todos lados, ¿sí? Empiezan las grandes concentraciones de capital, de dinero por un lado y falta de recursos en el otro. Y falta de recursos no me estoy refiriendo a monetarios. Lo que nosotros conocemos hoy en día. Acceso al agua, acceso a la salud, acceso a la higiene personal, ¿sí? De que salgas de tu casa y no te embarres los pies y tengas que llevar unas zapatillas en la mochila para poder llegar decentemente a tu trabajo o a tu escuela, ¿sí? Que tengas acceso a red de agua potable y no una canilla que esté filtrada a través de 25 casas y se pinche y el agua sea de calidad dudosa. ¿Sí? Ya en los 60 empezaba a pasar esto. ¿Sí? Nada nuevo bajo el sol para nosotros. Pero bueno. Por otro lado, una cuestión no menor que me olvidé mencionar, a nivel interno los gremios toman fábricas. En los 3 años de gobierno de Ilía tomaron 11.000 fábricas. O sea, no es que había 11.000 fábricas, pero la fábrica fue tomada una vez, se levanta, se toma otra vez, se levanta, se toma otra vez, se levanta, se toma otra vez, se levanta. Así durante los 3 años. ¿Sí? Hay ciertos gremios que con la paritaria, la ley de salario móvil y las paritarias estaban contentos y les pusieron su plan de lucha. Pero los gremios peronistas, por eso como la BP es vuelve Perón. ¿Sí? Se colgó, Ahí se colgó. Se colgó con el dedo. Estaban pidiendo el plan de retorno de Juan Domingo Perón. Pongo acá abajo a este sector que también es de los gremios, que es Bandor, que era un líder de la CGT que proponía peronismo sin Perón. Ya lo puse la otra vez. Imaginen a alguien diciendo, propongamos un kirchnerismo sin Cristina. ¿Cuánto puede durar? Bueno, Bandor lo mismo, le metieron un tiro y lo mataron. Spoiler, ¿sí? Por eso hubo unas elecciones que se permitió que el peronismo participe, pero con la idea de Bandor. Que ahí los militares no hicieron tanto ruido, porque como decía, peronismo sin Perón, bueno, parece que puede ser en quien podamos hablar, ¿sí? Ganan las elecciones, pero hay ciertos sectores del peronismo que lo tildan de traidor y después lo ajustician, van a decir eso. Básicamente le metieron 5 tiros y una bomba. ¿Sí? Creo que en la zona de Parque Patricios, donde estaba Bandor y todo eso. Bien, ¿cómo termina esto? Golpe de Estado en el 66 por la Revolución Argentina. ¿Cuál es el contexto? Revolución Argentina porque tiene que declararse que Argentina es capitalista y católica. Va a llegar Onganía al poder y van a empezar a recrudecerse las cuestiones, van a empezar a surgir las guerrillas urbanas. Nada. Vayan al recreo, no les robo más tiempo.